se recuerdan que estamos viendo el marco geográfico de la Sagrada Escritura. Entonces, Vero hizo el favor de pasarme este videíto y me sugirió que lo compartiera con ustedes. Así es que eso es lo que con esto vamos a empezar a la clase. Líbano y Siria, al sur colinda con Egipto y Gaza, al este están Jordania y Cisjordania, y en el poniente el mar Mediterráneo. Es un país muy pequeño. Puedes recorrerlo en auto de norte a sur en 6 horas y de este a oeste en solo hora y media. Se divide en 4 regiones. En la costa del Mediterráneo viven más de la mitad de los habitantes de Israel. Es una llanura fértil conocida por sus cítricos y éxito agrícola, pero también por el desarrollo tecnológico. Aquí se encuentra Tel Aviv, uno de los grandes centros de innovación mundial. Jerusalén se ubica en esta región, donde varias cadenas montañosas conforman la cordillera central. Aquí están los altos del Golán y los montes de Judea y de los Olivos, también los de Galilea y los de Samaria, y en medio de ellos el valle de Jezreel, donde Israel tiene su mayor riqueza agrícola. En este valle está el famoso río Jordán, que sirve como frontera natural entre Israel y Jordania. Va desde Galilea, en el norte, hasta el puerto de Eilat en el sur. En el valle del Jordán y la Arabá se encuentra la depresión más profunda de todo el planeta. Su punto más bajo está en el Mar Muerto, donde la densidad de sus aguas saladas hace que flotes sin esfuerzo. Y al sur se impone el Negev, una región desértica que abarca más de la mitad del territorio israelí. A pesar de su aridez, en este desierto se produce vino desde hace más de 1000 años. Es una zona poco poblada, con grandes parques nacionales como Mitzpe Ramón, Masada o Mamshit, que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. Pero la diversidad de Israel no solo está en sus paisajes, sino también en su gente y su cultura. Y si quieres conocerla, solo necesitas suscribirte y activar las notificaciones. Israel está aquí. Lo que pasa es que como era de Facebook, entonces muy rápido, ¿verdad? Muy rápido toda la información. Pero lo que estaba, pues, lo que estaba informando es un poquito el conocimiento de la geografía que nos sirve para entender sobre todo el mensaje de Jesús y entender, porque fíjense, bueno, voy a tener que... Chiquitío, y alrededor de todo lo enorme y el poder que... Ay, no, es increíble cómo... Fíjense fíjense que les voy a aquí esto mismo, permítame, sesión 3, no sería aquí. Voy a comparar, creo que haya... Fíjense pues, lo que decía este video, pues lo vamos a ver aquí como en una forma más concreta. Miren pues. Tenemos, sí, pase adelante. ¡Ay, hola! Sí, gracias. Adelante. Bueno, entonces, lo que vimos en el video hace un momentito es lo que vamos a ver aquí en el mapa ya desarrollado, ¿verdad? Entonces, como decía el video, la Palestina, ¿se recuerdan que se da este nombre es un derivado de filisteos, ¿verdad? Y entonces era gente que vivía ahí muchos siglos antes de incluso tienen ustedes relatos de eso con David, ¿verdad? Sí. Y los filisteos. Sí, la etimología de la palabra viene de filisteos, ¿verdad? Entonces es un territorio que estaba poblado por distintos grupos, ¿verdad? Etnios. Y entonces es la Palestina. Pero dentro de esta Palestina, aquí bien, encuentran ustedes, en el altiplano central se encontraba Samaria, Siquem, Jerusalén, Belén y Hebrón. Entonces, aquí tienen ustedes, por ejemplo, la parte norte, que es esta, y en esta parte, pues tenemos ya prácticamente el Líbano, ¿verdad? Esta parte superior ya es otro país, ¿verdad? Para que ustedes vean que este es un lugar chiquitito, pero es un lugar de paso, porque este territorio es casi frontera, adelante, es casi frontera entre Europa, Asia y África. Es una franja de tierra
que une todos esos. Háganse para acá, que ahí tienen bastante espacio para utilizar la mesa. Ay, como quieran, yo para que no tengan la cabecita doblada. No, no se preocupen, aquí estamos. Sí, ahí hay más sillas, ahí hay lugar, sí. Entonces, el video que acabo de pasar ahorita lo tienen también en el chat para que lo vuelvan a ver y lo vean con más detenimiento. Ahí está, yo se los pasé hoy en la mañana. Entonces, es para que ustedes noten la geografía que hay, que es un lugar pequeño, pero por pequeño que sea, pues Jesús, por ejemplo, camina prácticamente hasta la parte extrema norte, donde está Banias, que es el nacimiento del río Jordán, y aquí parte del Líbano, ¿verdad? Y luego, pues esta parte de aquí dice Samaria, que es la parte norte. Recordarán ustedes a la samaritana. Sí. Y en esta parte de Samaria van a recordar también usted el pozo de Jacob, ¿verdad? Entonces vemos que esta parte norte ya está desde los patriarcas, pues ya viene todo ese desarrollo histórico, ¿verdad? Luego tienen Siquem, digamos, aquí van a encontrar ustedes el lago de Galilea, aquí, que es donde Jesús en todo este entorno desarrolla su ministerio, ¿verdad? Luego Siquem, que era un lugar de culto, aquí, por ejemplo, solo está colocado entre la parte de Samaria, el monte Hebrón y Belén, pero Belén está ahí en la parte sur, junto con Jerusalén. Luego está la llanura costera, que es zona agrícola, que viene a ser esta parte que tienen aquí, ¿verdad? Y luego tienen el río Jordán, que les decía yo que nace aquí en Banias y que desemboca aquí en el lago, pero continúa el río Jordán, mire, hasta llegar al Mar Muerto, que les hablaba el video, que es la parte más baja del nivel del mar y que entonces no hay vida, por eso se llama Mar Muerto, es salitrado completamente y al tener esa dimensión, pues se puede flotar sin ningún problema. Usted se puede ir a acostar ahí como que está en su cama. Acostado en el mar. Sí, aquí lo vimos hace un rato, sí. Y luego también, entonces, en esta parte norte van a encontrar ustedes hasta montañas que neva, ¿verdad? Ahí. Pero luego vamos a encontrar también el desierto. Entonces tienen la parte agrícola, que es una parte fértil, que es la orilla del Jordán. El agua es escasa, pero fíjense ustedes lo importante que ellos están trabajando la desalitración del agua, del mar. O sea, todo el agua que llega a las casas es del mar, pero tienen todo un proceso de desalitración, que es quitarle la sal al agua, pero sí tiene un olor diferente, uno percibe eso. Luego después el desierto dice que es el que le da como el carácter al judío, ¿verdad? Al israelita. Y luego está la zona fértil, que es la franja costera que pasaba entre Egipto y Mesopotamia y que se llama la media luna fértil. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Sí. Vamos a ver si lo tienen aquí para más o menos acordarse. Aquí lo tienen un poquito, y miren, aquí está el Líbano, en la parte de arriba, miren, aquí. Dice que desde tiempos bíblicos el territorio que ocupa hoy Israel ha estado en disputa, pero ya saben por qué, ¿verdad? Porque estaba habitado. Es verdad, durante siglos, después del exilio de Babilonia, 587, estuvieron bajo el dominio de distintos imperios. Pero antes de Babilonia también estuvieron los asirios y los sirios. Y luego fueron los babilonios, después fueron los persas, después fueron los griegos y por último era Roma, ¿verdad?
No fue hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se declaró el Estado de Israel como país soberano e independiente. El problema es que estaba ocupado por los palestinos, y ese es el problema que tienen hoy, porque ellos se ven como colonizantes, como que llegaron a hacer sus colonias ahí, mientras que fueron desplazados. Esto que hoy se llama Gaza, digamos, es eso, que los fueron orillando, digamos, sacando del territorio, y ellos se fueron expandiendo. Y eso es lo que ahorita quieren, sacarlos directamente ellos a todos y quedarse, porque en esas guerras ellos han ganado territorio. Por ejemplo, los Altos del Golán, que es los que están a la orilla del lago, esos no eran de Israel, pero en una guerra lo tuvieron. Entonces no es raro que Gaza y todo vaya a ser Israel más adelante, pero a costa de cuánto, ¿verdad? Entonces aquí... En realidad ninguno tiene derecho a esa tierra. ¿Cuál era? Porque han pasado cantidad de gente. Deberían negociar. Pues se supone que eso es lo que hacen, pero no se puede. Sí, se supone que el señor Blinken, o cómo se llama, el secretario de Estados Unidos, el pobre va y regresa, viene, va, y queriendo dialogar, pero no se puede, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuál sería realmente la tierra de los judíos? No hay, porque es que estaba poblada. Pero cuando empezaron, tuvieron que empezar en el territorio. Pues empieza la historia con Abraham, que era de Ur de Caldea. Por eso les digo que cuando se acuerdan aquí de Samaria, tienen que acordarse del pozo de Jacob, porque quiere decir que Abraham venía por este lugar, y entonces se supone que en los orígenes, pues ya Abraham ya iba llegando ahí, pero ya estaba poblando. Pero esas eran las tierras que yo le dio. Bueno, es que la tierra es de Dios, De Dios. no es de nadie, pero resulta que... Entonces, dice que tras los acuerdos de paz entre Israel y las organizaciones para la liberación de Palestina en 1994, Palestina se construyó también como territorio independiente. Pero enojados, porque sabiendo de que ese pedacito no les tocaba, aunque tienen la parte del Mediterráneo, ¿verdad? El área María corresponde a lo que hoy es el Estado de Israel. Es esto, ¿verdad? No es tan grande. Miren, y aquí está, miren. ¿Cómo empezar? Mire, y aquí está Gaza, miren, y es este pedacito. Pero se ya... están orillando para abajo. Sí, para Egipto. Y como ustedes ven, la diferencia que ha pasado con la guerra de Ucrania y de Rusia es que las fronteras se abrieron para que los ucranianos salieran. En cambio, aquí a Egipto no les da salida. Y es que no tienen, para el norte ya no tienen nada. Porque es Israel. Porque es Israel, ¿se fijan? Entonces, la única frontera que podía abrirse era esta, la de Egipto. Y no se abre. Bueno, pero es para ir entendiendo, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que les decía, miren, la media luna fértil, es esta, miren. Es por esta parte que todo el mundo se pelea, porque es de paso, pero está entre Siria, Palestina, aquí lo tienen, miren. Junto con Siria está dentro de la fértil creciente. Palestina, fíjense que habla de Palestina, no habla de Israel. Palestina era el punto de encuentro en tres grandes continentes, Asia, África y Europa. Todo contacto o problema entre las grandes civilizaciones, asirios, sirios, babilonios, persas, griegos y Roma, ¿verdad? Afecta a la Palestina, puerta obligada de los que venían de Europa por el mar. Obviamente, acuérdense ustedes que Roma abre todos esos caminos, porque es el imperio que llega hasta el África, ¿verdad? Entonces abre esos caminos por el mar para comunicarse entre Egipto y Mesopotamia. Potencias que alternativamente y durante siglos condicionaron la vida de Palestina. Dios escogió un lugar estratégico para su pueblo. Entonces vean, esta parte ya está cerca Siria, la habíamos visto en la parte norte Líbano, entonces están todas estas,
Y todo esto, pues hoy se llama los Emiratos Árabes, ¿verdad? Y se llaman Emiratos porque están gobernados por un emir, que es un rey. Sí, es como que fuera un rey, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que ya habíamos visto anteriormente, y esto pues ya lo habíamos visto, los territorios, cómo funcionan, ¿se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, solo era pasarles el video que había presentado, me había enviado, pero compartirlo, ya lo pasamos, ustedes lo tienen en el chat, y decir que la Sagrada Escritura, las Sagradas Escrituras son la historia sagrada, el camino de la humanidad como proceso en el que Dios se manifiesta a los hombres y puede realizarse plenamente para salvarse, ¿verdad? Del sentido y momento de estas historias se trata todos los temas que se van a desarrollar en la Biblia. La historia sagrada supone que existe sacralidad, o sea, un misterio religioso que sostiene y planifica la vida de los hombres. Ese misterio se llama Dios. Ahora fíjense bien, eso ustedes lo tienen que ir matizando, porque antiguamente estaba muy claro qué era sacro. O sea, sacro quiere decir separado. ¿Qué era separado? Y que era pues totalmente del pueblo, ¿verdad? O era profano, por decir así. Estaba muy claro lo que era sacro y lo que era profano, antes. Hoy no tanto. ¿Sí? Pues sacro. Lo que pasa es que esa es una mentalidad que se ha ido desarrollando. Antes hasta en el lenguaje. Por ejemplo, uno decía, ay, qué divino tal cosa, y las personas lo corregían y decían, divino solo Dios. ¿Es cierto? Pero fíjese que ahora, por ejemplo, por eso, porque si hablamos de divino en relación a Jesús, ¿verdad? Pero hoy, cuando ya nos presenta, por ejemplo, la National Geographic, cómo era la verdadera cara de Jesús como judío y como alguien que vivió en el siglo I, cómo tenía que hacer su apariencia de acuerdo a su contexto cultural y como el tema de la arqueología, que vimos que era muy importante, van sacando los cráneos y todo, entonces van modificando cómo es una persona del siglo I. Y entonces ahí nos sacan a un personaje. ¿Sí ya vieron esa cara de Jesús? Yo no. Bueno, entonces... Me pareció que se les ha ido la mano. Entonces ahí es donde ustedes tienen que darse cuenta de que ese tipo de cosas pues se han matizado mucho, ¿verdad? Porque para nosotros Jesús es realmente divino porque estamos pensando no en un físico de ojos azules, o sea, no estamos pensando en Brad Pitt, ¿verdad? Y cuando decimos que es todopoderoso, no estamos pensando en Harry Potter. Entonces, pero hoy esa es la mentalidad, todopoderoso Harry Potter, ¿verdad? Pues claro, pero ese es un relato de la juventud, o de los Avengers, o todos esos héroes, ¿verdad? Que son los poderosos, los que luchan por la justicia, por la paz y el orden. Ahí no aparece Jesús en ningún lado, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es para irse dando cuenta e ir entendiendo incluso, y fíjense una cosa, sea como sea, de que la Palestina ya estuviera habitado, lo que sí es cierto es que está habitada por los nómadas que venían de esas tribus originales de Abraham, Isaac y Jacob, lo cual ¿qué implica? Implica que es un territorio de hermanos. Ellos son hermanos por sangre, quieran o no quieran, ¿me entienden? Lo que pasa es que igual el norte y el sur se separan por temas de poder, pero los samaritanos son judíos y los judíos son judíos, o sea, pertenecen a la misma raza que se han ido pues desarrollando por todo el lugar. Pero entonces ustedes tienen que ir conectando aquí en Sagrada Escritura cómo desde el principio empieza el problema del poderío, de la envidia,
con Caín y Abel, son dos hermanos, ¿verdad? El fratricidio. Y más adelante hablábamos hace 8 días de los obeliscos y hablábamos de los arcos del triunfo, cómo el hombre quiere dejar un monumento para que se le recuerde que ha pasado, que ha creado y que ha sido poderoso, que ha tenido poder en la tierra, ¿verdad? Y entonces tenemos a Babel, ¿verdad? Que está así, pero y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Se va, claro que hoy tal vez ya no levantan obeliscos o arcos del triunfo. Pues se roban la plata. Bueno, entonces eso era para ilustrar un poco la geografía y comprender, en el caso de la persona de Jesús, al ser itinerante, qué tan apasionado era ante el mensaje y su relación con Dios, que caminaba kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Un montonazo, ¿verdad? Y como les digo yo a los jóvenes, no tenía Reebok ni fila, no tenía moto, no tenía bicicleta, ni siquiera fue en caballo. Entonces, es como ver realmente, pues, uno que tiene una realidad tan acomodada, como es esa pasión que tiene Jesús y esa certeza del mensaje que está transmitiendo para que todos conozcan realmente a Dios y a su amor, ¿verdad? Una realidad, que si no, ¿para qué cansarse tanto? Y después entregar la vida como lo hizo al final. Bueno, entonces luego, ya que vimos toda esta parte geográfica, pasamos a la parte histórica, que ya en la parte geográfica ya vimos elementos históricos, si se fijaron, ¿verdad? Porque ya vemos que estos territorios han existido desde siempre y desde siempre han habido problemas, han habido guerras. Uno, porque es un lugar de paso. Dos, porque entre desierto, rocosidad, hay una zona fértil que todos ambicionan, ¿verdad? Poseer. Y eso que ahí no está hablando del petróleo, ¿verdad? Porque ya cuando entró el petróleo la cosa fue más deseosa de tenerlo ahí. ¿Y esa parte también del petróleo o solo en la parte de abajo, de la península arábica? Sí, más en la parte arábica. De hecho, ellos por eso se volvieron lo que son, por el petróleo. Bueno, entonces, aquí en este panorama histórico les dice, ¿verdad? Que no es fácil leer la Biblia. Ya desde el año pasado que vimos introducción, nos dimos cuenta que tenemos que tomar muy en serio varios elementos. Y la razón principal es que fue escrita en momentos muy diferentes a los que nosotros vivimos hoy, ¿verdad? Y por eso vimos también, pero hoy recordamos, que todo lo que hoy está escrito primero fue narrado oralmente. Pero esas narraciones orales fueron de distintas culturas, de distintos países, de distintas personas, y por eso se le llama tradición oral, porque fueron muchos siglos de transmitir estas historias en forma oral. Por eso la importancia de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué se le da tanto énfasis a la palabra? Porque lo que se decía, pues es que no había otra manera. Otra manera de sellar convenios. Acuérdense ustedes que uno decía, te doy mi palabra de honor. O sea, hoy el honor está por los suelos, pero antes el honor tenía un valor en oro, ¿verdad? O sea, la palabra al día. Entonces, pero era por eso, porque no habían escritos. Los convenios, pues se hacían por palabra y por signos. Nosotros tenemos el capítulo 15 del Génesis. A ver si tienen ahí su Biblia. Y entonces abren el capítulo 15. Y se van antes de que lo leamos, vamos a ver esto, que al poner por escrito, entonces ya vamos a utilizar lo que se llaman estilos o géneros literarios, pero literario ya viene de letra, ¿verdad?
literario. Ya cuando hablamos de letra, de algo escrito, ya estamos hablando de literatura. Pero veamos, por ejemplo, en este capítulo 15, veamos cómo se hacía un convenio. A ver si quién me quiere leer. Las promesas y la alianza. Ajá. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió la palabra a Abraham en visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Contestó Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Continuó Abraham, no me has dado descendencia, hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le respondió, no te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole fuera le dijo, mira, al cielo cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. ¿Sí? Sí. Luego le dijo, yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Él respondió, mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, haz de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo, a mi vez, juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad. Y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Ahí quedémonos. Muchas gracias. Entonces, yo no sé si ustedes con lo poquito que hemos visto en relación a la Tierra, a la geografía, ahorita captaron algo ahí que dice, ¿verdad? Y luego, hablando del largo proceso que ha llevado la Biblia para tenerla así como la tenemos hoy, traducida a nuestro idioma, transcrita desde aquellos tiempos, todo ese largo proceso, todo eso, y cómo podemos entender este pasaje, o incluso el pasaje del domingo con la primera lectura, que era el sacrificio de Isaac. ¿Cómo? Son pasajes, miren, aquí dice, para entender muchos pasajes oscuros. ¿Sí? Ahí lo tienen ustedes en su libro. O confusos en la Biblia, es preciso echar un vistazo en la historia del pueblo elegido. A ver, ¿qué les dice tanto la narración del domingo como la de hoy en relación a la historia del pueblo escogido? Para entender ese pasaje, ¿qué les dice? Así sin entrar a muchas profundidades, ustedes ya lo leyeron. Que Dios tenía su plan desde el principio. Y a dónde los iba a sacar, y a dónde iban a ir, y cómo iban a regresar. Okay, eso es no se lo dijo cómo, solo le dijo que eso iba a pasar. Okay. Perfecto. Que Dios conoce todo, es el Señor de todo, tiene un proyecto, Él sabe. Eso lo deberíamos nosotros de entender muy bien, ¿verdad? Ok, pero eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Que eso es uno. ¿Qué otra cosa? En cuanto a la historia de los pueblos, ahí hay cierta explicación. ¿Qué dice? Lo que ustedes preguntaban hace un rato, pero entonces la tierra, pero ¿y entonces cuál es la tierra de Israel? Eso es un poquito lo que estaba preguntando Mati, ahí está la respuesta, que es lo que está diciendo Dios ahí.
¿Qué revela Dios ahí? Y le va a dar todo el territorio, va a ser más grande que ni él lo va a poder ver tan grande que se lo va a dar. Así. No puede ni contar las estrellas del cielo, porque no le va a dar la vista para ver todo el territorio, pero sin dar la descendencia. Sí, porque digamos que ahí vemos que Abraham dice, bueno, ¿qué me vas a dar, de verdad, si ni siquiera tengo un hijo? ¿Qué me puedes dar? Y el hijo, y un hijo de una esclava, pero es un hijo de él, porque el hijo de Agar es hijo de él, ¿verdad? Sí, sí. Pero ese es el que me va a heredar, pero ¿por qué dice de una esclava? Porque fue de la propiedad de su esposa, o sea, estamos en un tiempo tribal de unas costumbres diferentes a las nuestras hoy, donde si la patrona no podía tener un hijo, es como que si tú no puedes tener una silla, yo te presto mi silla, llévatela. Entonces igual, la esclava era una propiedad de la patrona, entonces si yo no puedo, te doy a mi esclava. Ahí tengan al hijo que yo no te puedo dar. Esto es igual que yo, pues, porque es mi esclava, es mía, es de mi propiedad. Entonces, esa era la mentalidad, ¿verdad? Y el problema después con Agar es que Agar se siente orgullosa de eso, no acepta su limitante, ¿verdad? Sino que se siente ya la señora. Con derechos. Con derechos. Ese es el problema que se da, ¿verdad? Pero como dice Sara, yo actué bien. Sí, no, porque actuó bien porque hizo lo que en su cultura se podía hacer, pero no confió en la promesa de Dios que le había dicho, ¿verdad? Que se esperara, no se quiso esperar. Bueno, pero eso entra en ese, vean todo lo que se puede sacar de un relato. ¿Verdad? Pero luego a lo que estamos viendo, cómo se hacían las alianzas en aquel tiempo. Pues ahí puso el montón de novios y cosas ahí. Dios le pidió algo, Abraham se lo dio y después quedaron en algo, así como que un intercambio entre, porque le pide a Abraham el novillo, el cordero, Animales. Le pide algo. ¿Le pide varios animales? No. No, primero le piden los animales y los lleva. Después los parte. Los parte en dos, ¿verdad? Y ahí hay un significado, ¿verdad? Una parte eres tú y una parte soy yo. O sea, es el convenio de dos partes, porque para hacer una alianza se necesitan dos partes. Entonces, una parte eres tú y una parte soy yo. Entonces, ¿qué más dice? ¿Qué más dice en esa alianza? Pero las aves no las parte, ¿verdad? No sé si Las aves no las parte. Solo parte los animales grandes. Y eso después dice que entró en sopor. Ah, muy bien, eso es muy importante. Porque, ¿qué quiere decir entró en sopor? Así como dormitado, sueño. Le dio vaído, ¿verdad? Entró en una especie de confusión y no pudo pasar en medio de los animales. Y solo pasó una llama humeante que representa a Yahvé. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se hizo esa alianza entonces? Con Dios. Solo Dios, unilateralmente, porque Abraham no pudo pasar. Si ustedes ven con Noé, la alianza también es solo de Dios. Él por el arco. Noé no hace nada. Si ustedes después ven la alianza con Moisés, el pueblo cuando bajó Moisés había hecho un becerro. La alianza siempre es, aunque Dios quiere hacer una alianza con el hombre no puede responder a esa alianza. Entonces, ¿qué pasa? Obedece o desobedece. Sí, pero entonces viene un hombre y se hace una alianza con Dios. Pero para eso tiene que pasar todo el tiempo y entonces hay el hombre, ese homo, dice, ¿verdad? Ese es el hombre, el que de verdad hace una alianza con Dios, porque él asume todo y realmente no entra en sopor, no entra en miedo, no entra en confusión, no se va con otro ídolo, aunque eso fueron las tentaciones. Presentarle, mira, si tú puedes, ¿por qué vas a pasar por la cruz y todo? Hazlo más fácil. No.
Él asume todo lo que nadie ha asumido a través de la historia, y por eso es que le va como le va, ¿verdad? Porque es como que se tragara todo el COVID del mundo él solito. Es decir, se quita el COVID en todos, pero yo me lo destruyó totalmente, ¿verdad? Pues por eso es que nosotros no le podemos quitar la humanidad de Jesús, porque si nosotros solo pensamos, era Dios, ya nos arruinamos. Y Dios, ahí no hay nada, pues estamos perdidos. Y cuando la gente dice, es que eso lo hacía Jesús porque era Dios, ya nos arruinamos. Ya nos arruinamos porque entonces nosotros no podemos ser como Dios. Pero ahí es cuando viene ese precepto de sean perfectos como mi Padre es perfecto, porque ya Él ha dado como hombre el efecto. Pero cuando ellos dicen, por ejemplo, las personas, es que Él hizo todo eso y Él aguantó todo eso, pues, sufrimiento porque era Dios. Entonces ahí nosotros ya le quitamos todo el proceso de la humanidad. Ya le quitamos incluso la muerte porque entonces no se murió y entonces nos resucitó y entonces no nos salvó. Es como decir que no tenemos. Sí, es como que quitarle la humanidad a Jesús es que nosotros no entendemos nada. Bueno, entonces se fijan ustedes que esos son los procesos históricos que nosotros tenemos que comprender. Y ese proceso histórico nosotros actualizamos esa alianza, ¿dónde? Eso, mero. A eso vamos nosotros a la misa. Si vamos cada día o si vamos cada domingo, vamos al encuentro con Jesús y vengo a renovar mi alianza. Tú has querido hacer una alianza conmigo diciendo que tú eres el Señor de mi vida y yo acepto que así lo sea. Esa es la misa, no es otra cosa. Yo vengo a renovar mi alianza. Es como aquel que tiene que ir a firmar al abogado cada mes o cada vez que le diga. Bueno, pues nosotros vamos a hacerlo. O vamos a confirmar. Si yo vengo a esto. Entonces, la homilía, lo que diga el Padre, todo lo que sea, yo sé a lo que voy, ¿verdad? Pero para eso hay que ir entendiendo todos esos procesos que vienen desde Génesis. Por eso estamos estudiando nosotros Antiguo Testamento, para ver que eso que hoy practicamos en la Eucaristía no es la invención de nadie, viene desde un proceso muy antiguo. Y que ese derramamiento de sangre que fue en el Calvario, pues empezó en Génesis, aquí, antes, el domingo, cuando se presenta que en lugar de sacrificar al hijo, pues ahí hay un cordero. Desde ahí viene, ¿verdad? Desde ahí viene todo ese desarrollo que primero. Ahora, esos pasajes oscuros o confusos que la gente se queda en la forma literaria. Y dijo Dios a Abraham, pero ¿quién dice eso? Eso lo está diciendo el narrador. Y el narrador, eso no es revelación. La revelación es el acto que sucede. La narración que está haciendo el narrador es la tradición oral, ¿me comprenden? Que luego se puso por escrito. Entonces aquí nosotros entendemos por qué dice el narrador que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Pues porque anteriormente nos ha dicho que Abraham era un pagano, porque era de Ur de Caldea. Y que él, en otros pasajes, nos va a decir que todavía llevaba unos sus idolitos por ahí, guardaditos por cualquier cosa. Sí ha creído. Sí cree en Dios y todo, pero ahí lleva sus ídolos. O incluso la misma cruz como amuleto, ¿verdad? Entonces puede ser, ¿verdad? Entonces aquí es donde nos va poniendo cómo es el ser humano y cómo se va desarrollando en la historia y cómo en esa historia, pues Dios va teniendo la paciencia, la confianza y la amistad con el hombre en caso de Abraham, ¿verdad? Que ahí hay varios relatos bastante confusos. Por ejemplo, aquí es más confuso de Dios que de Abraham, porque pareciera que eleva la fe de Abraham. No puede ser.
porque el protagonismo es de Dios. Entonces, lo que se eleva es la misericordia y compasión de Dios ante este paganito que lo intenta, que quiere creer, que está haciendo la lucha y va pues con su antigua creencia de sacrificar al hijo primero, porque eso era lo que hacía. Claro, en todas las culturas. Ay, pero aquí en todos lados del mundo ha pasado eso muy primitivamente, ¿verdad? Entonces él venía con esa costumbre y lo va a hacer, confiado, creyendo en Dios, pero aquí es donde se aparece el verdadero Dios y dice, no, yo no quiero ese sacrificio. Y si quieres darme un sacrificio, que hay un cordero. ¿Dónde está la problemática? La problemática está en el narrador. Nosotros tenemos que descubrir al narrador en el texto, al que está narrando, porque el que está narrando es el que nos está diciendo que Dios dijo eso. ¿Sí? Porque estamos en esto, mire, histórico literario de la Biblia. Y por eso ha empezado diciendo que no es fácil leer la Biblia. Pero en algún momento fue revelación. No, sigue siendo revelación. Inmediatamente se lo pasó. Siempre fue revelación. Cuando fue tradición oral, fue revelación. Fue la primera. Fue la primera. ¿Qué fue? ¿Saben cómo es esa primera revelación? Como cuando éramos jóvenes en el colegio y de repente nos encontrábamos al muchachito que nos gustaba ahí en la esquina del bus o cuando íbamos, y lo primero que queríamos era írselo a contar a la amiga del colegio, a nuestra amiga, y con gritos, mira, amiga, bueno, esa es la revelación. Esa es la revelación, la primera, la experiencia. Esa es la primera que se transmitió oralmente. Es decir, cada personaje tuvo un encuentro personal con ese ser y lo quería transmitir así, con emoción, con excitación, porque era algo que llenaba la vida, llenaba el sentido de toda la realidad que se vivía. No tan confuso de qué va a pasar, sino que se iba teniendo cierta seguridad en el camino, ¿verdad? Entonces se transmitía, eso es el querigma hoy, cuando nosotros hablamos del anuncio que Jesús hace, no es que haga milagros, dice Pablo, a ese Jesús, o Pedro dice también en el querigma, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Entonces esa es una gran noticia, pero como no la sabemos contar con esa efusión de que está vivo, que estamos ciertos que está vivo, que estamos ciertos que camina con nosotros, que para nosotros no es una idea, es una realidad. Entonces, cuando eso lo decimos de una manera tan adormecida, tan así, sin esa efusión de lo que realmente representa, que lo matamos y está vivo y sigue vivo y aquí está con nosotros. Entonces, eso es el querigma, porque decir, ay, bueno, pues quiero ver eso, si es cierto, ¿verdad? Ahí el anuncio lleva a la otra parte, decir, pues quiero conocer eso. Si es de verdad, quiero que a mí me pase también. Porque eso era lo que decía la amiga, ¿y cómo hiciste para que te pasara eso? Y entonces ya nosotros le decíamos, ay, es que fíjate que yo me fijé que sale a tal hora, entonces yo traté, y entonces ya uno hacía su plancito. Pero es lo mismo pasa en esto. Fueron procesos muy primarios y puse ese ejemplo de ese texto y está el del domingo también, que son relatos confusos porque si nosotros nos quedamos en que Dios pide una cosa para probarnos a ver si de verdad lo vamos a hacer, dice muy mal de Dios. La verdad, es un Dios muy chiquito que quiera probarnos de esa manera porque Él es Dios, Él sabe cómo somos, nos creó, nos hizo, entonces Él no necesita probarnos. No puede, es como que nosotros probáramos, a ver si me querés, nena, te voy a dar esta olla hirviendo para que la cargues con tus manos. Entonces, ¿cómo seremos, verdad? No puede, ay, no me querés. No se puede así. O aunque él pensara en un momento, porque hay un comentario que dice,
pasa es que Abraham sí lo iba a entregar confiadamente porque Dios se lo había prometido, era el hijo de la promesa. Y si Dios le había prometido un hijo así, él decía, bueno, yo se lo entrego y ya sabrá Dios cómo me lo devuelve otra vez. Pero ese es un comentario que el hecho no va más por ese lado, ¿verdad? Sí, es el hijo de la promesa y Abraham le cree a las promesas de Dios, que es lo importante, pero sabe lo que él tiene que hacer y lo hace, porque se trata, es una relación con Dios. Pero ahí es donde nosotros equivocadamente pensamos que vamos a agradar. Eso pasó ahorita con una señora que hoy está hospitalizada grave porque se murió un sacerdote y ella se fue hasta Cobán a las madrugadas de las horas y regresó a medianoche y ahora está con neumonía, ¿verdad? Sí, digo yo, pero ¿por qué hizo eso? A esta edad no se puede uno arriesgar a tantas cosas porque la salud hoy es y mañana ya no es. Pues es que es el sacrificio que uno hace por amor. Bueno, le digo yo, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, le dije. Bueno, pero es que ahí vemos pues, vean aquí. El inicio de la Biblia se marca con el Génesis. Fíjense, esto, pues, a los que vieron introducción ya tienen idea, los capítulos del 1 al 11 presentan acontecimientos o protohistóricos o prehistóricos. ¿Qué quiere decir? Antes de la historia de la salvación. Empiezan como relatos universales, por decir así, ¿verdad? Porque la historia de la salvación empieza hasta el capítulo 12. Entonces, del 1 al 11, que son los primeros, no se pueden dar fechas precisas y lo que tratan de darnos es realmente una, como que dijera yo, como una revelación de quién es Dios y quiénes somos nosotros, básicamente. Y en esa revelación, pues Dios se ve como lo máximo y origen y fuente de todo, y nosotros rechazamos esa fuente, ese origen, porque Dios nos da una libertad y nosotros hacemos mal uso de esa libertad. Esos son los primeros 11 capítulos, así como en síntesis. Hasta que en el capítulo 11 empieza una genealogía, que es un género literario, no es la primera vez, ya ha habido genealogía de Caín, ya ha habido, después de Caín fue Set, ya hay una genealogía de Set, después están las genealogías de Noé, y las genealogías son puentes que van a conectar dos épocas. Esa es la función de la genealogía literaria en la Biblia. No es una generación biológica, como hoy que hagan su árbol genealógico. Bueno, mi mamá, mi papá, mi abuelito, y vamos haciendo, y ahí empiezan los niños de primero, ¿verdad? A preguntarme quién es la mamá de mi papá, quién era el abuelito. Es como cuando sacar el pasaporte, mi hijo chiquito. Ya hace muchos años, ¿verdad? Y dice, ¿cómo se llama tu mamá? Mamá. Y el señor se mataba la risa, pero ¿qué quiere decir? O como mi nieto, que sabía que yo era la abuelita, ¿verdad? Pero un día, no sé qué pasó, que supo que era la mamá de su papá. ¿Y cómo es que mi papá tiene? Sí, nene, yo soy... Con susto me miraba así como decir, eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, como que él pensaba que solo los chiquitos tenían mamá y era lo que iba a intuir, ¿verdad? ¿Cómo es posible que mi papá pueda tener una mamá y tú lo puedes regañar? Ya sabría mal los ojos. Ya estaba viendo dónde sacar. Bueno, pero para que vean que todo tiene una trayectoria, pero cómo lo vamos viendo todo, ¿verdad? Entonces, los primeros 11 capítulos presentan eso, acontecimientos protohistóricos de la universalidad. Claro que ahí se puede pensar, ¿verdad? Porque ya los hijos de la primera pareja son hombres, entonces, ¿cómo pueden tener más hijos? Bueno, pues ya sabemos, no podemos decir nada de eso porque no es información, no son datos históricos, es una reflexión de los orígenes
y los orígenes empiezan con Dios y el hombre que va desarrollando su historia sin Dios. Bueno, luego está toda la tradición oral y entonces viene aquí, la redacción no coincide con el tiempo de los acontecimientos narrados. Vean, entonces siempre hay un narrador que nos está contando. No confundir al narrador con el mensaje, hay que reconocerlo en el texto. Entonces, y el acontecimiento, pues obviamente fue mucho antes que cuando esto se escribió, porque ya dijimos que durante mucho tiempo fue oralmente transmitido. Bueno, entonces, dice que se empezó a escribir estos textos, miren, en el reinado de Salomón, 10 siglos antes de Cristo, y fueron ordenados como los conocemos ahora a finales del siglo V antes de Cristo. O sea que originalmente, pues ahí estaban las narraciones orales, después que pasó, se recopilaron. ¿Por qué en tiempo de Salomón? A ver qué se les puede ocurrir a usted, ¿por qué pasó eso en tiempos de Salomón? Uno, posiblemente ya, bueno, ya en el antiguo Egipto, cuando ellos estuvieron en Egipto ya se escribía. Pero acuérdense ustedes que David y Salomón representan el periodo de oro de Israel. Entonces, cuando hay un periodo de holganza, pues entonces se desarrollan las letras, las artes, porque se da tiempo para eso. Mientras que están en guerra, si no, miren ustedes, Ucrania, acá ahorita van a salir, ahorita lo que hay que salir, héroes que vayan a pelear ya, pero ya cuando está la paz, la tranquilidad, que hay dinero, ¿verdad? Y riqueza, entonces ahí hay tiempo para la música, para el arte, para la escritura. Entonces es un periodo de abundancia, el de David y el de David no tanto porque hubo mucha, David fue alguien que fue a la guerra, ¿verdad? Y conquistador, y él lo que hizo fue darle a la tribu el territorio, o sea, él peleaba para que las tribus tuvieran tierra. Entonces vean ustedes que eso siempre ha venido como en la idea de la tierra se va conquistando, ¿verdad? Y entonces se ordenaron casi siempre de acuerdo al tema. Y entonces por eso a veces van a encontrar ustedes que en un mismo relato, por ejemplo en el relato del diluvio, si ustedes entran al texto, que va del capítulo 6 al 9 del Génesis, ustedes van a encontrar una serie como, no de dificultades, pero no de coherencia en una lectura así seguida, ¿verdad? Sino que van a encontrar, por ejemplo, Dios dijo, y el otro versículo ya no dijo nada, sino que ya está Noé que entró a la barca o eso que hizo, pero eso significa que todas las tradiciones orales se recopilaron en el mismo tema y todas se juntaron, porque todas tenían como un elemento importante que transmitir, y entonces el agiógrafo, que así se llama el que escribe, el agiógrafo pues no quiso mutilar el relato, sino los mezcló y los puso uno sobre otro, como que hizo un fiambre, pues algo así, ¿verdad? Los yuxtapuso, dice aquí, ¿verdad? Pues no los unió, sino que casi que puso uno sobre el otro. Entonces es muy difícil a veces como entender eso en la literatura. O por ejemplo, la tradición oral de Génesis 1, que es un himno, y la narración de Génesis 2, que es una narración. Entonces, cuando las personas quieren leerlo como algo continuado, sin entender que son dos géneros literarios diferentes de un mismo tema, y que el mensaje revelado es uno mismo, que es que Dios lo ha creado todo, solo que uno dice de una manera y el otro dice de otra. Cuando uno no entiende eso, dice, no, esto es muy confuso. ¿Cuál es la verdad? Dice la gente. No es que haya una verdad, es que la verdad es que Dios lo ha creado
todo, eso es todo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Pues yo les digo, es que no estaba ni CNN, ni estaba ahí, bueno, vamos a ver Dios cómo vas a crear el primer día. Entonces, no, la Biblia no es un texto informativo, ¿verdad? Ni histórico, sino es una reflexión teológica. O sea, se está reflexionando sobre Dios y estamos reflexionando nuestra historia, nuestra vida. O sea que nosotros para leer la escritura debemos partir de lo que nosotros experimentamos de Dios, obviamente ya va incluida la fe, ¿verdad? Entonces aquí se mezclan, dice, en el mensaje espiritual, elementos metafóricos. Yo lo que no he entendido nunca es cuando Noé donde hablan de gigantes. Sí, pero no sé, tal vez era gestión o algo así, y entonces, claro que sí. Diferente a la complexura que ellos tenían, ¿verdad? Y también, por ejemplo, que vivían como Matusalén, que vivió no sé cuántos años. No dice de cuántos días, pero eso, no, es un calendario totalmente diferente. O, por ejemplo, en Génesis 1, que Dios creó en un día. Entonces, no sé, otra gente dice, bueno, si ahí está, esa es revelación, no hay error, es que saber cómo eran los días antes. No, es una forma literaria diferente que en algún momento, esto me recuerda un día, Claudio tenía un perrito chiquitito, ¿verdad? Que lo sacaba antes, ya murió, lo sacaba antes a caminar. Y un día pasó una señora y algo le debe de haber hecho y él un poco se puso así como se acercó, pero ella dijo que lo había mordido y bueno, es una gran cosa. Y llegó la patrona y a preguntar quién es el perro que mordió a mi muchacha. Y le enseñaron al perrito, ¿verdad? Y ese fue. Sí, pero ella dice que lo mordió. Bueno, pues entonces si quiere que una vacuna, no sé cuántas historias, todo el proceso. Bueno, pero tú ya sabe que son las exigencias de, no, ok, y todo lo que usted quiera. Bueno, entonces yo le cuento a mi hijo, ¿verdad? Vieras que el Smirnoff mordió a una muchacha y le sacaron el ojo a Klaus y le costó un ojo de la cara, le puse yo. Pero esa es una metáfora. No, me dice mi hijo. ¿Qué le pasó a Klaus? No, hombre, le digo, decir que le salió muy caro. Eso es lo que pasa. Es lo que pasa con esto. Metáforas que eran habladas de una manera y que se entendían perfectamente, como por ejemplo, tiró la casa por la ventana, ¿verdad? O sea, ay, vieras, hizo una fiesta y tiró la casa por la, o vengo hecha pistola, o aquí voy, pues no sé, o se la llevó el río. Son metáforas. Me pasó una vez una compañera me cuenta que se había lastimado la pantorrilla y me dice, mira, me mataron sangre, pero vieras cómo me mataron. ¿Y cuántos pozos te pusieron? No, tienen un chorro de sangre. No, es que todavía no. Pero como decía, me mandaba sangre. A ver cuántos puntos le pusieron. Se le cayó la rodilla, digo. Bueno, pero son formas de hablar que uno, pues, eso encontramos en la Biblia. Existe eso, ¿verdad? Porque fueron primero tradiciones orales, que cuando se pusieron por escrito, pues quisieron mantener toda la tradición, no mutilar partes. Entonces nosotros tenemos que entender eso en el texto. Y entonces aquí hay momentos más revelantes en estos capítulos del Génesis, la creación y la caída. Bueno, ya saben ustedes, una reflexión, la historia de la cultura, cómo se van desarrollando las culturas en el capítulo 4 y 5 del Génesis, ¿verdad? El diluvio, que era el que les decía, y hasta Abraham, entendiendo un poco en estos 11 capítulos, ¿quién es Abraham? Porque en el capítulo 11 nos dice realmente un poco quién es, para que nosotros vayamos entendiendo todo lo demás, pero ¿cómo nos lo dice? No lo dice a través de una genealogía, para que ustedes vean eso. Si ustedes quieren, como práctica, pueden leer aquí, mire, del capítulo 6 al 9, para entender esto que estamos hablando de las distintas formas de narrar el mismo acontecimiento. Pueden ver del 4 al 6
de ver cómo se desarrolla según Génesis las culturas. Y Abraham en el capítulo 11, del versículo 24 al final, para entender quién es Abraham. Entonces, o solo, si ustedes quieren, solo leer ese de Abraham de Génesis 11, versículo 24. Eso lo tienen ustedes ahí en su folleto. Sí, ahí lo tienen. Sí, en la página 20 lo tengo yo. Aquí está, creación caída antes de la época patriarcal. En el 16. Sí. Que tengo el folleto antiguo. Entonces, ya luego vamos a entrar a ver las distintas, pues la historia que se va a ir desarrollando. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí tienen ustedes las medidas de longitud que va a utilizar sobre todo en el diluvio para hacer esa gran barca donde va a entrar todos los animales, ¿verdad? Pulgadas, ¿cuánto era? Codos, porque ahí no van a hablar de pulgadas ni de metros, ¿verdad? Codos. Sí, porque es esto así, ¿verdad? Es el codo para el brazo. Esta es una medida, Sí. ¿verdad? De eso se trata. Permítame un momentito. ¿Qué hora es? Ya terminamos. Terminamos. Que pasen feliz fin de semana. Sí, buenos días, salón. Ay, sí, Miriam, ¿cómo está? Sí, de eso es lo que yo le dije que hoy